todos mis amigos de Fuerza La Vasoriana. Un saludo a todos los testigos de Jehová que verán este video. Mi función acá en YouTube, queridos amigos testigos de Jehová, es hacer un recuento, un análisis de las enseñanzas de la sociedad Watchtower para ver si realmente son alimentos que pudieran ser entregados por un Dios que es la verdad. El libro de Salmo 31:5 nos dice que Jehová es un Dios de verdad, es decir, que Él no puede mentir. Asimismo, les recuerdo que Jesús a la vez dijo que Él, como Hijo de Dios, tiene su misma naturaleza como la verdad. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces el Hijo tiene la misma naturaleza, la misma personalidad de su Padre Jehová. Ambos dicen la verdad y no pueden engañar, mentir y sorprender, dañar a sus hijos con doctrinas falsas o supuestos alimentos espirituales dados a su debido tiempo a su esclavo, que finalmente resultan siendo alimentos mentirosos. Porque eso va en contra de lo que Jehová es, que es un Dios de verdad. Revisen Salmo 31:5. Entonces mi labor, queridos amigos de Jehová, es averiguar si realmente el Dios que está alimentando la Watchtower es el Dios de la Biblia, el Dios Yahweh, que es la verdad. De lo contrario, si se prueba que no es así, entonces el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no puede estar detrás de esta organización, puesto que desnaturaliza lo que Dios mismo es, la verdad. Por lo tanto, la sociedad Watchtower tiene que demostrar, bajo una revisión de su récord histórico, de su foja de servicios como organización religiosa desde 1879 en adelante, si realmente sus alimentos, que ellos dicen que vienen de Dios, han sido siempre la verdad, como es Jehová y su Hijo Jesucristo. Hoy día quiero tocar un asunto que sirve para instruir a los de Jehová que quizás no estén bien enterados de lo que la sociedad Watchtower enseñaba hace 20 años atrás o 30 años atrás, y que como el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower solamente publica revistas y libros hasta 1970, muchos de ellos no tienen la posibilidad de acceder a la literatura antigua y enterarse pues qué es lo que se llama la Watchtower como la verdad, como ella se hace llamar, como la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? ¿Qué tiempo tiene usted en la verdad, hermano? La verdad es igual a la Watchtower para los testigos de Jehová. La organización que está en Brooklyn, Nueva York, llamada la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society, para los testigos de Jehová, es la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted dentro de la verdad, hermano? ¿Por qué se fue el hermano de la verdad? Refiriéndose a la organización de la Watchtower de los testigos de Jehová. Pero realmente la Sociedad Watchtower es la verdad, que enseña la verdad de Dios a sus miembros, esa verdad que Dios le entrega a Jesucristo para que se lo entregue a su esclavo y después el esclavo se lo entregue a los domésticos a través de su literatura. ¿Será cierto que ese alimento que viene a su debido tiempo por parte de Dios contiene un alimento que es la verdad, como es Jehová, que es un Dios de verdad? Para eso hay que analizar, hacer una auditoría de las enseñanzas de la Watchtower del pasado para poder saber si el Dios que está alimentando la Watchtower es el Dios de la Biblia o podría ser un ángel caído que se hace pasar como Dios Padre para sorprender a los pobres testigos de Jehová, que reciben alimentos chatarra, falsos, alimentos como la verdad que tienen fecha de expiración. Ya he subido varios videos mostrando fehacientemente que los alimentos de la Watchtower han sido todos descartados. Se encuentran hoy en el basurero de Bethel en Brooklyn,
o en Wallkill ahora que se han trasladado a Wallkill, es posible que hayan hecho un gran depósito ahí en el sótano de Wallkill, hayan hecho un búnker bajo tierra para guardar toda su literatura antigua, sus revistas, libros, folletos, qué sé yo, tratados, inclusive Biblias de la traducción de las escrituras griegas cristianas que también fueron descartadas, la primera versión de los años 50, posiblemente estén arrumados también en el sótano de Betel, ahí esa Biblia, la traducción de las escrituras griegas cristianas que publicó el señor Nathan Knorr en los años 50, que posiblemente deben estar también ahí arrumados en Betel, en los sótanos de Betel, para que sirva de papel higiénico para la inmensa cantidad de betelitas que trabajan gratis allá en Wallkill, en las imprentas de Wallkill. Y ha demostrado pues que lo que la Watchtower ha enseñado durante toda su vida está ahora en el tacho de basura, o como digo, una gran cantidad de stock de esos libros, revistas de la época de Russell, de Rutherford, que posiblemente deben estar arrumados en el sótano en los sótanos de Brooklyn o en Wallkill, ahí llenos de hongos, de moho, de humedad, ahí arrumados para que sirvan de otro propósito, puesto que sus elementos fueron descartados porque eran falsos. Ahí deben estar todos los libros de Russell, los de Rutherford, los de Knorr con Franz durante toda su presidencia, y así este es el historial de la Watchtower con elementos falsos. Pero a mí me gusta reflexionar e instruir a los testigos de Jehová. Quiero que se llame la Watchtower, no hace muchos años atrás, unas 2 décadas o 3 décadas atrás. Hoy día quería tocar a ustedes un asunto que tiene que ver con el texto de Mateo 24:3. Quiero leer esto que quiero presentar a ustedes. Yo quería considerar hoy día este texto de Mateo 24. Voy a usar la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová para que no haya ningún problema bueno, los Testigos de Jehová que les gusta usar su Biblia, ¿no? Su traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, de las Santas Escrituras. Este mismo libro que usan ellos, la Biblia totalmente acomodada a sus intereses. Pero vamos a utilizar su propia Biblia porque quiero comentar y leerles a ustedes. Quiero leerles Mateo 24:3 al 22. 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y en contestación Jesús les dijo: Cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. El 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores, de aflicción o de angustia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte, pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo, úsese el discernimiento. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje para
sacar los efectos de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días. Sigan orando que su vida no ocurra en tiempo de invierno ni en día de sábado, porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Estos eventos que Jesús les dio a sus discípulos cuando le preguntaron, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia o venida y del final de este sistema de cosas? Jesús da una serie de eventos, como ya he explicado, que llevarían a la señal del Hijo del Hombre viniendo a la luz del cielo con todo poder y gloria, y con sus ángeles con él, para hacer el Armagedón. Muchos testigos de Jehová dicen que estos acontecimientos que Jesús dio a sus discípulos empezó a cumplirse a partir de 1914, cuando empezaron los últimos días, y que estos eventos que acabo de enumerar hasta el capítulo 20, no he enumerado todos, me he quedado solamente hasta el 24 por alguna razón me he quedado ahí, que todo esto lo que les acabo de leer, la Watchtower dice, enseña, y así lo creen los testigos de Jehová también, que estos eventos, que es llamado por la sociedad como una señal compuesta de varios eventos, que acabo de enumerar, comenzaron a cumplirse en 1914, cuando empezaron los últimos días. Y muchos testigos de Jehová, cuando salen a predicar, no dudan en sacar esta profecía de Jesús para demostrar que todos estos sucesos o estos eventos que acabo de mostrar se han ido sucediendo a partir de 1914, con las continuas guerras, hambres, pestes, y la Watchtower explica, pues, haciendo un estudio de la cantidad de terremotos que han habido en la Tierra en los últimos años, el aumento de las enfermedades, de las pestes, la gripe española en 1918, el SIDA, la influenza aviar y una serie de enfermedades que la ciencia va descubriendo y que no tiene la cura todavía de esas nuevas enfermedades. Es un indicio, pues, esta profecía de Jesús que les acabo de leer comenzó a cumplirse a partir de 1914, principalmente hasta nuestros días, y que debemos sorprendernos de cómo se hace realidad estas profecías de Jesús. Pero muchos de ustedes no saben que la Watchtower en los años 1970 decía que esta profecía o esta señal compuesta de estos eventos que les acabo de leer de Mateo 24, 4 al 22 se cumplieron en el primer siglo, y la sociedad reconoce que estos eventos que parecen sorprendentes, que recién se están cumpliendo en 1914, que les acabo de leer, ya se había comenzado a cumplir a partir del año 33, cuando Jesús enunció esta profecía, que fueron eventos que tuvieron lugar desde el año 33 de la era cristiana, cuando Jesús emana esta profecía a sus discípulos, que le preguntaron, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu venida o presencia y el fin de este sistema de cosas? Jesús da una serie de eventos que sucederían, que les acabo de leer, que es del versículo 4 hasta el versículo 24 de Mateo 24. Los dioses de Jehová alegan que eso ha comenzado a sucederse a partir de 1914 en adelante, pero ignoran que la Watchtower dijo que estos versículos se habían cumplido a partir de 1933, hasta que finalmente ocurrió la gran tribulación, cuando el general Tito destruye Jerusalén y hizo una gran masacre, pues, porque
mató como más de 1.100.000 judíos y se llevó como 100.000 judíos eh, como esclavos al destierro y destruyó el templo. Claro que 66 años después de que Jesús emanara esta profecía, Jerusalén fue cercada por el gobernador Chestio Galo. Este gobernador cercó Jerusalén y claro, Tito la acabó de destruir en el año 70. Y que el año 70, esta destrucción con esta masacre de judíos, de la eliminación de más de 1 millón de judíos y el cautiverio de los que quedaron vivos, significó pues la gran tribulación que está mencionado acá en Mateo 24, 21, si no me equivoco, la que hemos leído, y que habrá una gran tribulación como nunca antes ha habido, y que esa gran tribulación se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Pero la Watchtower dice que estos textos también tienen un segundo cumplimiento que está para el siglo XX o para nuestros días. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si estos eventos iban a repetirse en el futuro, ¿por qué Jesús no lo dijo? Porque somos personas que reflexionamos, ¿no? Tenemos el cerebro para tener nuestra propia reflexión y decir, ¿para qué serviría que Jesús dé estos eventos que ocurrirían en el futuro, cuando estos eventos tendrían 2 cumplimientos o quizás 3? ¿Por qué no 4? O quizás 5 cumplimientos. Tan solo porque la Watchtower dice que estos eventos iban a tener otra repetición, otro cumplimiento más en nuestros días, porque lo dice la Watchtower. Pero Jesús no lo dijo. ¿Por qué Jesús no les diría a sus discípulos que estos eventos irían cumpliéndose en el primer siglo, en el futuro cuando él ya no estuviera más en la tierra o partiera al cielo? Y les pudo haber dicho a sus discípulos que nada le hubiera costado a Jesús decir que estos eventos que acabo de leerles van a ocurrir en el primer siglo, durante los primeros 100 años de este siglo. Estábamos en el año 33 cuando Jesús le da eso a sus discípulos y tenían todavía pues 70 años por delante para que se cumplieran estos eventos que Jesús había profetizado. ¿Qué les costaba a Jesús decirle a sus discípulos, oiga, esto de acá va a tener un primer cumplimiento en el primer siglo, mientras ustedes estén vivos, o muchos ya no estarán, en el año 70, o decirles, después tendrán otro cumplimiento más en el futuro, en el siglo, por decir, 20 o 21, o un tercer cumplimiento en el siglo 30 o 31, o un cuarto cumplimiento en el siglo 40, en fin. Y yo me pregunto, la Watchtower dice que estos textos que les acabo de leer ya se cumplieron por primera vez en el primer siglo, en el periodo comprendido del año 33 hasta el año 70, en que Jerusalén fue destruida, y en ese momento empezó la gran tribulación para los judíos con la destrucción del templo, y que los romanos destruyeran Jerusalén en el año 70 con el general Tito, mataran a miles, decenas de miles de judíos y se llevaran de cautiverio a más de 100.000 judíos, los que habían sobrevivido como presos, como esclavos. Y que esa fue la gran tribulación que se refería a Mateo 24, versículo 21. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Con qué base la Watchtower me va a decir que eso tuvo 2 cumplimientos? Uno que se cumplió en el primer siglo y otro que será para el futuro. Y que los textos de Mateo 24, versículos 4 al 22, tienen doble cumplimiento, porque lo dice la Watchtower. Y que los versículos del 23 al 28, que son 6 versículos, si no me equivoco, al 28, tienen cumplimiento después del año 70, de la era cristiana. Y que los versículos 29 en adelante, a partir de 1914. Yo los invito a ustedes
a leer la Atalaya del 15 de septiembre de 1975. En la página 561, párrafo 6, en su CD-ROM, pueden ver esa Atalaya de 1975. En el párrafo 6 de esta página 561, la Watchtower dice muy claramente, como sigue: lo que se registra en Mateo capítulo 24, versículos 4 al 22, el 4 al 22, todo ello tuvo un cumplimiento allá en el primer siglo, entre los años 33 y 70. De la era cristiana. Entonces yo me pregunto, ¿con qué criterio la Watchtower me viene a decir a mí que estos versículos tienen un primer cumplimiento y después van a tener otro cumplimiento para el futuro, o qué sé yo, doble cumplimiento, y que ese doble cumplimiento está en el día presente, estos textos que les acabo de leer? Yo me pregunto, ¿con qué criterio la Watchtower dice eso? Porque se le ocurre a ella decir eso. ¿Por qué no serían 3 cumplimientos o 4, no? Creo que sería más lógico que Jesús le hubiera dicho: este es un primer cumplimiento de estos eventos en este primer siglo, y después vendrán otros cumplimientos posteriores para el futuro, para después de 2000 años, ¿no? Pero Jesús no habló de 2 cumplimientos de esto. Dijo que ocurrirían estos sucesos y luego vendría el fin. La señal de él vino en el cielo con todo poder y gloria, que es la señal que le estaban preguntando a sus discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida? Y dice, pues, que después que ocurren estos sucesos que les acabo de enumerar, se vería, pues, la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, ¿no? Esa señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube era la señal que le estaban pidiendo, ¿no? Que era Jesús en la nube. Entonces, en esta atalaya del 15 de septiembre de la página 70, del año 1975, perdón, del 15 de septiembre, en la página 563, en el párrafo 13, nos sigue diciendo además la Watchtower como sigue, ¿no? Que lo que se registra en Mateo capítulo 24, versículos 23 al 28, es decir, 5 versículos más, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, 6 versículos que son del 23 al 28 de Mateo 24, son desenvolvimientos desde el año 70 de la era cristiana en adelante. Y esto llega a comprender también los días de la presencia o parucía invisible de Cristo en 1914. Es decir, que los textos de Mateo 24, 4 hasta el 22 se cumplieron, tuvieron un primer cumplimiento en el primer siglo. Y que tiene otro segundo cumplimiento a partir de 1914. Pero que los textos de Mateo 24, 23 al 28 solamente comprenden los desenvolvimientos desde el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, en adelante, y que comprenden también nuestros días a partir de 1914 en adelante. Después nos dice que en el párrafo 16 de esta misma revista, en la página 563, en el párrafo 16, la Watchtower dice, pues, que, lo voy a leer textualmente, dice: como indica una comparación de las escrituras con los acontecimientos de la historia, desde el versículo 29 del capítulo 24 del relato de Mateo hasta el fin del capítulo 25, estos son sucesos que culminan durante el periodo de tiempo desde 1914 de la era cristiana. O sea, Mateo 24, 29, 30, 31 y todo lo que está después, hasta el fin del capítulo 25, comprenden los sucesos desde 1914 de la era cristiana en adelante. Y que son justamente acontecimientos o sucesos que comenzaron en 1914 y que estarían sucediéndose en nuestros días, cuando empezaron los últimos días en 1914. Es decir, que Mateo 24, 29 en adelante son acontecimientos que irán cumpliéndose a partir de 1914 en adelante. Claro, la gran tribulación que habla Mateo 24, 29 todavía está para el futuro, pero está dentro del periodo
de 1914 en adelante. Es decir, que va a ser todavía un suceso que se va a cumplir más adelante, obviamente con la gran tribulación, pero que está después de 1914. Y que el texto de Mateo 24-29 no tiene nada que ver con el primer siglo en absoluto, que no tiene un primer cumplimiento en el primer siglo, puesto que Jesús no llegó a venir en el año 70, pues, si bien dicen que la gran tribulación fue la destrucción de Jerusalén, la Biblia dice que pues inmediatamente la gran tribulación tendría que verse ese suceso extraordinario en el sol de unas estrellas, y que se vería después el Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con toda y gloria. Y Jesús no volvió por segunda vez en el año 70, pues obviamente no volvió. Entonces la Watchtower dice que ese texto de Mateo 24-29 en adelante está todavía para cumplirse en el futuro, después de la gran tribulación. Ahora, mi reflexión para ustedes es la siguiente. Entonces, todo lo que es rumores de guerra, hambre, peste, falsos profetas, odio entre los seres humanos, el desafuero, todo lo que la Watchtower dice que se está viendo a partir de 1914, el aumento de la iniquidad, el desafuero, los falsos cristos, los terremotos, los rumores de guerra, pestes, hambres, y eso también ya había sucedido en el primer siglo, a partir del año 33, dice la Watchtower, que ocurrió igual, habían rumores de guerra, pestes, hambre, terremotos. O sea, son sucesos que ya habían también sucedido en el primer siglo, es decir, hace 2000 años atrás. Curioso, ¿no es cierto? O sea, lo que la Watchtower escribe ahora, que a partir de 14 empezaron esta señal compuesta, estos sucesos que se ven, rumores de guerra, hambre, terremotos, ya también había empezado a ocurrir en el año 33. Y no es una cosa nueva que apareció a partir de 14, sino que eran eventos que ya habían ocurrido toda su vida, digamos, en la tierra, desde años antes de 1914, cuando Jesús lanza esta profecía. Y la Watchtower dice que esto comenzó a cumplirse en el transcurso del año 33 hasta el año de 1900, hasta el año 70 de la era cristiana, del año 33 de la era cristiana hasta el año 70, se desarrolló todos estos versículos que le acabo de leer de Mateo 24:4 al 22, que ya había ocurrido eso también en ese periodo de tiempo del año 33 al año 70, y que la gran tribulación que vino, que aconteció, que está referido en Mateo 24, 21, es el texto, si no me equivoco, Mateo 24, 21, que habría una gran tribulación como nunca antes habría, fue la destrucción de Jerusalén, justamente, que fue la gran tribulación. Pero que los textos de Mateo 24, 29 no pudo haberse cumplido pues en el año 70, inmediatamente de la gran tribulación que ocurrió con la destrucción de Jerusalén en el año 70, puesto que Jesús no volvió. Si la gran tribulación ocurrió con la destrucción de Jerusalén, se suponía que Jesús entonces tenía que venir inmediatamente después de la gran tribulación, pero Jesús no volvió por segunda vez en el año 70. Entonces, los textos que se refieren a la venida de Jesús están para el futuro, para nuestros días, para el futuro. Y que no puede aplicarse los textos de Mateo 24, 29 para el primer siglo. Eso es para el futuro. Asimismo, los textos de Mateo 24, 23 al 28, que eso es para después, fue después del año 70. Entonces la Watchtower hace tres categorizaciones. De Mateo 24, 4 al 22, ocurrió en el primer siglo, y tiene también, dice, un doble cumplimiento hoy en día. Que los textos de Mateo 24, versículo 23 al 28, fueron después del año 70 hasta el año 1914, hasta los 2 días. Y que los textos de Mateo 29 en adelante va a ser todavía para el futuro. Después de 1914 en adelante, por supuesto. En 2 días, en esos siglos 20 y 21. ¿Quién sabe cuánto más va a caer en la gran tribulación? Si es que viene en el siglo 21. Entonces, mi pregunta es, Maestro de Dios va a decir, pues, uy, estamos viendo guerras, terremotos, hambre, peste, como no, pero es lo mismo que había ocurrido ya en el año 33 en adelante, cuando Jesús parte del cielo, les da esa señal supuestamente compuesta de estos eventos que les he leído,
de rumores de guerra, hambre, peste, terremotos, falsos profetas, todo lo que les he leído, ya había ocurrido también en el primer siglo, después que Jesús partió al cielo, que culminó con la gran tribulación en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Y así se llama la Watchtower. Y a ella se le ocurrió decir pues que esto tenía doble cumplimiento, porque lo dice la Watchtower. Porque Jesús no lo dijo. Nada le hubiera costado a Jesús decir que esto iba a tener un primer cumplimiento en el primer siglo, ¿no? A su discípulo. Para que ellos pudieran ver ese acontecimiento durante sus vidas, o al menos ver que comience a cumplirse esto, si es que llegaban vivos, por supuesto, porque no olvidemos que 66 años después, del año 33, ocurrió el sitio de Jerusalén. Fue sitiada. Y luego el año 70, Tito destruye el templo. 60 años después. Posiblemente, si los discípulos de Jesús vivieron más de 100 años, pudieron ver ese acontecimiento de la destrucción de Jerusalén. Pero parece que no vivieron mucho, porque fueron muriendo por persecución muchos discípulos de Jesús. No, quizás no pudieron ver esa destrucción. Pero la Watchtower dice que eso tuvo cumplimiento, un primer cumplimiento en el primer siglo. O sea, la excusa que dan los hijos de Jehová, que estamos viendo guerras y terremotos, hambres y pestes en el año 14 y que se está acentuando, es lo mismo que había ocurrido en el primer siglo. Siempre hubo en la tierra guerras, pestes, rumores de guerra, hambres, terremotos, enfermedades, siempre. Entonces, ¿qué valor tendría que Jesús diera eso y no dijera que tuviera varios cumplimientos? Y si tenía varios cumplimientos y fueron dos, me pregunto yo, ¿por qué no pudieron ser 3 o 4 o 5, no? Es decir, ¿con qué criterio la Watchtower me dice que eso tuvo dos cumplimientos, esos versículos de Mateo 24:4 al Mateo 24:22? Todos esos 18 versículos que les he leído, tuvieron cumplimiento en el primer siglo. Y entonces digo, si tienen cumplimiento en el primer siglo y después me dicen que tienen otro cumplimiento después, ¿cómo es eso, no? Yo me quedo pensando, ¿qué sirve entonces la profecía de Jesús si tiene varios cumplimientos? ¿Cuál es el que me corresponde a mí o cuál me debe servir de advertencia? Pues eso es lo que yo digo, ¿no? Si nosotros pensáramos que esto que estamos viendo a partir de 1914 como segundo cumplimiento de esto, nos dijeran que hay un tercer cumplimiento en el futuro, ¿de qué nos serviría ahora nosotros ver guerras, terremotos, hambres, pestes, si hay un tercer cumplimiento en el futuro, en el siglo XXI, XXII, XXIII, XXIV, que sabe del siglo 30? ¿De qué me serviría? Eso yo razono con la cabeza, ¿no? Si yo digo que esto tiene 3 cumplimientos, vamos a suponer que no fueron 2 cumplimientos, porque la Watchtower también ha dado enseñanzas de 3 cumplimientos de una profecía. Por ejemplo, un caso típico es la de Malaquías 3:1, que la Watchtower dijo que tenía 3 cumplimientos. Un primer cumplimiento en el año 430 antes de Cristo, cuando los sacerdotes habían pecado, habían introducido la adoración falsa al templo y entonces mandó a Malaquías a advertir a los sacerdotes que caería sobre ellos juicio y castigo. Ese fue el primer cumplimiento. Después la otra, que fue cuando Jesús sacó los mercaderes del templo en el primer siglo, y luego el otro en el año 1914, cuando Jesús vino a hacer su inspección de su templo para escoger a su esclavo bueno y castigar al esclavo malo. O sea, no es la primera vez que la Watchtower le da varios cumplimientos a una profecía, como la de Malaquías 3:1. Acá dice que la profecía de Jesús con respecto a Mateo 24, versículo 4 al 22, dice Mateo 24, fueron 18 versículos, tiene 2 cumplimientos. Entonces me pregunto, ¿por qué no 3 o 4 cumplimientos o 5? ¿No? Y supongamos que tenga 3 cumplimientos esta profecía. Uno hace en el primer siglo, estas profecías de estos eventos que he enumerado, una primera vez en el primer siglo,
desde el año 33 al año 70, que vino la gran tribulación sobre Jerusalén, y la otra para los tiempos modernos, y uno tercero que no sabemos. ¿De qué nos serviría pues ver terremotos, hambres, pestes, si dentro de 100 años más o quizás 1000 años más va a pasar lo mismo, ¿no? Otro tercer cumplimiento de eso, guerras, terremotos. Entonces no me serviría para nada estos señales compuestas, si es que va a tener otro cumplimiento en el futuro. De nada me serviría, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, cuando Jesús dijo esto, era para que se cumpliera una vez, no para que tuviera dos cumplimientos. No entra eso en mi cabeza, porque Jesús lo hubiera dicho. Esto tendrá 1, 2, 3 cumplimientos. Si yo digo que en el primer siglo hubo terremotos, guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, y después lo vuelvo a decir después de 2000 años, que habrán guerras, pestes, entonces yo digo, pues me mataría de risa, pues diría, pero si eso también ocurrió en el primer siglo, ¿qué nuevo me están diciendo ahora si eso ya viene ocurriendo del primer siglo? O sea, eso cuando uno razona, ¿no? Tenemos inteligencia, ¿no? Para razonar. Que hay algo que no anda bien, esta enseñanza de esta Watchtower. ¿Y por qué Jesús nos dijo que iba a tener otro cumplimiento más en el futuro, después del primer siglo? Cuando la Watchtower dijo que el texto, que esta gran tribulación, referido acá en Mateo, déjenme cerciorarme acá, creo que es Mateo 24, 21, ¿no es cierto? Que comprende dentro de los textos que tienen doble cumplimiento. En Mateo, déjame revisar acá un ratito para estar bien seguro. Mateo 24, creo que Mateo 24, 21, que está dentro del rango de los textos que se cumplieron en el primer siglo. En Mateo 24, 21, que les leí, dice, sí, pues, Mateo 24, 21, dice, porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no ni volverá a suceder. Entonces, la Watchtower dijo pues que esa gran tribulación fue la destrucción de Jerusalén, que fue una tribulación muy grande para los judíos, que significó la destrucción del templo, y que esto tuvo un primer cumplimiento en el primer siglo. Entonces, a la Watchtower le preguntaron, pues, si el texto de Mateo capítulo 24, versículo 29, tiene cumplimiento a partir de 1914 en adelante, y que no tiene nada que ver, con el primer siglo, ni después del año 70, sino es a partir de 1914 en adelante que se cumplen estos textos de Mateo 24, 29 en adelante. Le hicieron una pregunta pues muy lógica. El texto de Mateo 24, 29 que tiene cumplimiento para después de 1914, y como repito, no tiene nada que ver con el primer cumplimiento del primer siglo. El texto de Mateo 24, versículo 29 dice que inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, no dará su luz. Entonces le preguntaron a la Watchtower, pues, que nos explique cómo es verdad que la gran tribulación había empezado con la destrucción de Jerusalén, o que fue la destrucción de Jerusalén, esa gran tribulación, y que inmediatamente después, que está en el texto de Mateo 24, 29, que dice, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna dará su luz, y las estrellas del cielo caerán, y las puertas de los cielos serán sacudidos, como está en Mateo 24, 29, dice, inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Cómo es posible que inmediatamente después puede haber ocurrido, después de 2000 años, de ocurría la gran tribulación con la destrucción de Jerusalén, en el año 70? Si la destrucción de Jerusalén fue la gran tribulación, el cumplimiento de eso, ¿por qué dice la Biblia que inmediatamente después de ese suceso tendría que el sol oscurecerse, se daría su luz, y después se vería el anciano hijo del hombre viniendo del cielo con todo poder y gloria? Y que eso tenía que ocurrir después de 1914 en adelante, es decir, después de 2000 años. Eso no es inmediatamente después, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a partir de un texto bíblico que habla de la misma gran tribulación y dice inmediatamente después, y diga que eso es para después de 1914 en adelante, y que la gran tribulación fue cumplida en el año 70 con la destrucción de Jerusalén? Cuando del año 70 después de Cristo al año de 1914 en adelante, o que todavía está para el futuro, han pasado 2000 años. ¿Cómo la gran tribulación que estamos esperando para el futuro puede ser inmediatamente después
de lo que ocurrió en el año 70. ¿Me explico? Que fue la gran tribulación. La Biblia dice que inmediatamente después de la gran tribulación, que supuestamente empezó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, inmediatamente después significa que está todavía para el futuro. Ya han pasado 2000 años. ¿Me explico? Y la Watchtower salió con una excusa estúpida, pues, que Pérez reconoció que era una estupidez. Dijo que para Dios 1000 años es como un día. Y que si bien había pasado 2000 años y hubiera venido la gran tribulación, no viene todavía ese suceso extraordinario solo en las estrellas, porque dice que inmediatamente de la gran tribulación vendrá este suceso extraordinario, y la Watchtower dice que eso está todavía para el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible entonces que si la gran tribulación se culminó en el año 70, haya pasado ya más de 2000 años y todavía no empieza inmediatamente este suceso extraordinario solo en las estrellas? Entonces la Watchtower salió con la idea, con disparate, de decir que para Dios 1000 años es como un día. Y entonces, como han pasado 2000 años, fueron más que 2 días después de la gran tribulación. El sol se va a oscurecer y le da su luz. O sea, cuando ocurre este suceso extraordinario solo en las estrellas, que supuestamente es inmediatamente después del año 70, cuando ocurrió la gran tribulación, que va a pasar más de 2000 años de eso, la Watchtower dice que como para Dios 1000 años es como un día. Ahora pasó pues 2 o 3 días después de la gran tribulación en el 70 y va a ocurrir ese suceso extraordinario solo en las estrellas. ¿Se dan cuenta? No sé si me he explicado. ¿Por qué ven ustedes lo ridículo que es la enseñanza de la Watchtower? Que después tuvo que tirar a la basura y reconocer que fue una estupidez. Y lo reconoce cuando publica la Atalaya. La Atalaya de febrero, del 15 de febrero de 1994, en la página 18, párrafos 10, 11 y 12, comienza a contar, pero que había enseñado pues en 1975, que les acabo de leer, que Dios le dio una luz más brillante. Y que lo que habían dicho como explicación ante una pregunta que le decían sus lectores, bueno, si la gran tribulación pasó con el año 70 con la destrucción de Jerusalén, y que inmediatamente va a ocurrir ese suceso extraordinario solo en las estrellas, y que eso está todavía para el futuro, ¿cómo puede ser inmediatamente después? Ha pasado más de 2000 años y ya no viene ese suceso inmediato. Y la Watchtower dijo, no se preocupe, porque cuando sucede eso, para Dios 1000 años es como un día, y si todavía faltan, ocurrirá dentro de 1000 años, serán 3 días para Dios. 3 días para Dios. Entonces, 3 días para Dios después del año 70 es justamente inmediatamente después de la tribulación. Pues, 2 días, 3 días. Entonces yo digo, ¿esta es la religión verdadera? Y la Watchtower dice, vamos a revisarlo, vamos a buscarlo acá en esta Atalaya de 1994. Es realmente para considerarlo y matarnos de risa, pues, ¿no? El 15 de febrero. Vamos a buscarlo acá. Quiero leerles el párrafo 7. El párrafo 7 de la página 17 de la Atalaya del 15 de febrero de 1994 se lee así. Sin embargo, la Atalaya del 15 de junio de 1970 reexaminó la profecía de Jesús, especialmente la venida de la gran tribulación. Esta mostró que, en vista de lo ocurrido en el siglo I, la tribulación moderna no pudo haber tenido una primera parte en 1914-1918, con la Primera Guerra Mundial, y después interrumpirse durante décadas y luego reanudarse. En aquella revista concluyó diciendo que la tribulación grande, como la cual no ocurrirá una de nuevo, todavía está en el futuro porque significa la destrucción del imperio mundial de la religión falsa, incluso la cristiandad, seguida por la guerra del gran Dios todopoderoso en el Armagedón. Dice, pero Mateo 24-29 dice que los fenómenos celestes ocurrirían inmediatamente después de la tribulación. ¿Cómo puede ser eso? Si la tribulación empezó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Y dice, la Atalaya del 15 de septiembre de 1975 indicó que esta tribulación se refería a la que culminó en el año 70 de la era cristiana. Entonces, ¿cómo pudo decirse que los fenómenos celestes, en el sol, la luna, las estrellas, que está en Mateo 24-29, ocurrirían inmediatamente después de los acontecimientos del año 70? ¿No es cierto? Sí, lo veían ridículo, pues, que habían pasado tantos años.
y que eso lo explica inmediatamente después, ¿no? Como ya les expliqué, y acá dice, ¿no? Se explicó que para Dios los siglos transcurridos desde entonces, de años 70, fueron un instante. Sin embargo, un examen a fondo de la profecía, particularmente de Mateo 24, 29, 31, nos lleva a una explicación muy diferente. Eso ilustra cómo la luz que apunta va haciéndose más brillante cada día. Imagínense ustedes, pues, qué cosa más ridícula, ¿no? La Watchtower reconoce en esa atalaya que lo que habían enseñado, diciendo que para Dios mil años era como un día, porque no sabía cómo explicar que si bien el texto de Mateo 24, 29 y 30 y 31 se van a aplicar también en el futuro, y que la gran tribulación empezó con la destrucción de Jerusalén en el año 70, entonces inmediatamente después tenía que oscurecerse la luna de las estrellas, ¿no? El sol, la luna de estrellas caería del cielo y después los cielos serían sacudidos. Este es un suceso extraordinario que está para el futuro, pero eso es inmediatamente la gran tribulación que debió ocurrir el año 70, inmediatamente, y la Watchtower como dice que eso va a ser para el futuro. ¿Cómo es posible que ha pasado 2000 años? Eso no es inmediatamente después. Entonces la Watchtower dice, no, sí, inmediatamente después, porque para Dios 2000 años es como 1000 años como un día. Después dice, no, esa versión fue mal, está mal, eso no es ridículo. Pues la Watchtower, para salir de sus mentiras, salen, ¿verdad? Que esos son admirables, cómo sacan textos bíblicos para acomodar sus falsas enseñanzas, para justificar algo que no saben cómo explicar. Como esta, ¿no? ¿Cómo puede ser explicar inmediatamente después del año 70, que todavía no se haya cumplido desde el año 70, este suceso inmediato después de la gran tribulación que ocurrió con la destrucción de Jerusalén en el año 70, que debió oscurecerse el sol, la luna y las estrellas, dice que todavía está para el futuro, porque el texto de Mateo 24, 29 en adelante no se cumple el primer siglo, sino es para el futuro. Entonces, ¿cómo puede ocurrir algo inmediatamente que han pasado 2000 años y que todavía no se ha cumplido ese suceso de Mateo 24, 29, donde dice que el sol será oscurecido, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos? Eso está por cumplirse en el futuro, por eso es inmediatamente después de la gran tribulación que había empezado con la destrucción de Jerusalén. Entonces, ¿cómo explicó la Watchtower? Muy fácil, pues. 1000 años para Dios es como un día, así que ya inmediatamente es un día. Y yo digo, oiga amigo, ¿esta es la religión verdadera? Y le dicen, pues la luz se va haciendo más brillante. Quiere decir que Dios no tenía claras las cosas, porque se supone que dio ese alimento oportuno al esclavo y le dijo que eso tuvo un primer cumplimiento del primer siglo. Y como Dios no supo cómo explicar eso, le dio una nueva luz al esclavo diciendo que para Dios 1000 años es como un día. Imagínense ustedes, amigos. Y después Watchtower tiene que reconocer que eso no va a ser, que la luz se hizo más brillante. ¿Qué? ¿Se le hizo más brillante para Dios o para ellos? Esa es la gran pregunta. ¿A quién se le hizo la luz más brillante? ¿Para Dios, que los alimenta, o para ellos? Porque la ciudad tiene que ser clara. ¿Quiénes son los que necesitan tener una luz más brillante? ¿Es Jehová Dios? O si son ellos que necesitan una luz más brillante, quiere decir que Dios no puede estar alimentando. Porque Dios no puede estar dando alimentos que Dios necesita él mismo ser abrillantado después para comunicarle al esclavo que el mismo Dios ha recibido un alimento nuevo de parte de otro Dios y que le ha dicho que no, pues que no fue así. Y Dios le está comunicando a su esclavo una luz más brillante. Eso es totalmente fuera de todo, de toda lógica. Esto lo quería subir porque me dio risa, como la Watchtower. Inventa salidas, verdaderamente, pero son unos haces inventando excusas, como no puedo explicar esto de inmediatamente después que no se hubiese todavía cumplido. Si la gran tribulación empezó con la caída de Jerusalén, con la destrucción, que esa fue la gran tribulación que sufrieron los judíos con la destrucción de Jerusalén, ¿por qué inmediatamente después no ocurrió el suceso de tener el sol, la luna y las estrellas? Y nos dice que ese texto del sol, la luna y las estrellas, que es Mateo 24 y 29, no se cumple en el primer siglo, sino se cumple todavía para el futuro, y todavía no se ha cumplido. Entonces eso no es inmediatamente después. Y la vuelta dice, sí, inmediatamente después, porque para Dios 2000 años, 3000 años es como un día. La verdad, es para darse risa. Y después con otra atalaya,
de 1994, a ver, reconoce que eso no era verdad, pues, que esa explicación era estúpida. Hasta ellos mismos dicen, somos unos imbéciles, debemos ser una luz más brillante, ¿no? Imagínense ustedes, señores, pucha, yo de verdad, no sé cómo los hijos no se dan cuenta, ¿no? Que esta religión no puede tener nada de verdad, es decir, es una religión realmente que dan pena, es decir, la verdad es la palabra, dan pena estos teólogos de la Watchtower, ¿verdad? Estos están iluminados por Jehová y dirigidos por todo el invento de ellos, sus puras especulaciones, que al final están tan ridículas que tienen que descartarlas. Y lo único que saben hacer es sacar Proverbios 4:18, que habla de la senda de los justos y de los injustos, que no tiene nada que ver con una luz más brillante del entendimiento bíblico, conocimiento bíblico. Son excusas estúpidas porque no saben cómo defender o cómo justificar sus burradas en sus enseñanzas falsas. Bueno, amigo, esto quería ponerlo acá porque estaba leyendo, estudiando y me dio risa. Quería compartirlo con usted. Gracias por su atención. Hasta pronto.